Y el que sigue tan campante también es Casian Peña, que está allá en New York. A ver, hace rato quería hablarnos. Está un poco, falta un poco más de luz, me parece ahí, Casian. Me parece a Hola mí. Bruno, ¿cómo estás? Falta un Yo poco más creo de luz. que, ¿Cómo te va? yo creo que me pueden ver bien al día de hoy y bueno, te Mm. mando un fuerte abrazo este martes por la primera vez Sí, en un rato. claro. Hoy A la- arranca la semana activa aquí, por lo menos. Ayer fue feriado acá. Ustedes no tuvieron feriado. Nosotros sí. Entonces, hoy arrancamos la semana nosotros. Y estamos con el caro amigo Casian Peña. Él está en New York. Y ahora son las 10:30 acá en Asunción. Y son las 9:30 allá en la ciudad de los rascacielos. ¿Qué tenemos a ver para la audiencia, querido Casian? Acá dice algo, no sé, vos me corregís, Paraguay y el corredor bioceánico frente a un posible nuevo corredor. Y ese posible nuevo corredor, ¿de qué se trata? Bueno, Bruno, estamos en un tiempo yo creo muy interesante, ¿verdad? Yo cuando estaba investigando, cuando estaba mirando acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro corredor entre Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, también como sabemos, quizá va a haber otro corredor similar entre Perú y Brasil con financiación y ayuda de China, que va a pasar por el puerto de Chancay. Yo creo que yo era la primera persona en Paraguay que habló sobre el puerto de Chancay Sí, un año atrás más o menos. Y así como mismo se, fue, así mismo fue. eh, Fuiste el primero que hablaba del puerto de Chancay en el Perú, al norte, 80 kilómetros al norte de Lima, manejado por fondos chinos, todo eso. Y ahora los chinos también con los brasileños están gestando un corredor ferrocarrilero Ponente que que, solo que deja va, que verse va, por que va a completo desde lo unir alto. la zona desde Sao Paulo más o menos y va a llegar hasta Perú, ¿verdad? Hasta las costas del Pacífico. Te cedemos la posta. Adelante, adelante, querido Casian. Así es, Bruno, y como sabemos, para nuestros productores, como tenemos una agricultura fenomenal en el Paraguay, va a beneficiar tremendamente a nuestro país. Pero como también sabemos, en el pasado estamos muy decepcionados por proyectos que iniciaron y que al fin no eran tan exitosos como pensábamos en ese tiempo, en esa época, ¿no? Pero yo estoy convencido del hecho que este proyecto que tenemos y que ya está casi completo, ya listo, el fin de este año o el enero o febrero del año que viene, el proyecto otra vez entre Brasil, Argentina, Chile y el Paraguay, yo creo que va a traer una actividad económica tremenda si se ejecuta bien, ¿no? Y si Paraguay también no solo sea como al lado en el medio de este trato, pero al centro como un hub logístico, como también comentaron muchos funcionarios en el Paraguay, que Paraguay tiene ese potencial, el Chaco tiene ese potencial, pero como también sabemos por hechos y factores como una baja población en el Chaco o riesgos de quizá que la mercancía no va a pasar bien porque quizá hay robos, por ejemplo. Eso son unos riesgos que nosotros los paraguayos tenemos que mitigar para así confirmar que el Paraguay sea el hub logístico del continente sudamericano. Y Y ahora, sea un país seguro, porque si no hay seguridad, por más que esa ruta bioceánica que se está terminando sea una maravilla, bueno, si no hay seguridad, entonces es un punto negativo para todo este proyecto en cuanto a su cristalización. A eso te abocabas al mencionar todo esto. Pero paralelamente a esa ruta bioceánica que pasa por territorio paraguayo, brasileño y argentino y chileno originalmente, paralelamente Brasil está uniendo ferrocarrileramente con el Perú esa nueva posibilidad de unir las costas tanto del Atlántico brasileño como del Pacífico del Perú a través del ferrocarril en un nuevo corredor. ¿Es así, Casian? bueno, parece que va a ser así.
Estas cosas aún no están confirmadas, pero yo te digo, Bruno, que sería obviamente algo muy interesante. También corredor o digamos, Sí, sí, corredor, sí, está este bien. proyecto que va de Perú, digamos, de Brasil hasta el Perú, del Pacífico hasta el Atlántico y viceversa, va a ser fundamental si al fin lo van a ejecutar y si va a funcionar como un proyecto bueno, que yo creo que va a pasar porque los chinos se involucran y los chinos siempre normalmente completan lo que hacen, aun si hay unos proyectos donde no lo hacen, pero normalmente eso es lo que sucede, como invierten tanta plata y tanto dinero. Pero yo creo, Bruno, y yo también hablé los últimos días con personas involucradas en estos proyectos, que me comentaron que el hecho que es fundamental es que el corredor que tenemos nosotros en el Paraguay, que pasa por el Chaco, aún va a ser muy importante y va a complementar si también va a suceder en la construcción de ese otro proyecto. ¿Por qué? Porque al fin todos los productos y la mercancía y la agricultura que creamos, como la carne paraguaya y la soja, en el Paraguay están más en el sur, ¿no? Y Sí. entonces todas esas exportaciones, todo lo que tiene que ver en el sur, van a aún seguir pasando por nuestro corredor. Pero quizá alguna de la mercancía que también es muy importante en el norte, como el litio, los minerales, cobre, etcétera, etcétera, quizá va a pasar por ese otro carril de Perú Sí, hasta Brasil. por el sistema ferrocarrilero, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Así es. Que va a ser un sistema paralelo prácticamente a esta ruta bioceánica que se está terminando acá en territorio paraguayo, por lo menos, ¿eh? Así es, así es. Y bueno, entonces yo creo que al menos si la seguridad, como comentas vos, Bruno, yo soy una persona que para mí la seguridad es fundamental, ¿no? Y como sabemos, sin la seguridad no va a haber avance, es imposible. Pero yo sí que creo que con esta nueva infraestructura que vemos, quizá también con una presión de Brasil y los otros países en este acuerdo, como con Argentina, por ejemplo, va a forzar que el Paraguay también actúe de una forma más responsable. Y yo al menos ahora quiero tener un poco de esperanza y yo creo que todos nosotros queremos tener esperanza porque va a ser la primera vez que vamos a tener esa conexión con Chile y toda esa mercancía se va a ir a los países asiáticos, por ejemplo, ¿no? No solo los chinos, pero quizá también India, Malasia y todos los países ahí en el sur, especialmente de Asia, que quieren nuestros productos, que son unos productos de alta calidad y hecho de artesanos también nuestros y de Brasil, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Y entonces, fomentar el arte de los artesanos, la producción de estos, eso es lo que estás queriendo decir. Bueno, esta ruta bioceánica que va a pasar por nuestro territorio, que se la está construyendo, que viene de Brasil, y la estrategia económica de Paraguay, sería un título también para desarrollar cuanto sigue. La reciente discusión sobre la ruta bioceánica revela una realidad preocupante para Paraguay a pesar de la inversión significativa en esta infraestructura. Parece que otros países como Brasil y el Perú han tomado la delantera en el acceso a mercados clave, especialmente con la influencia creciente de China. Y entonces están empezando a construir una ruta ferrocarrilera, como bien decía Casian, que una las costas brasileñas del Atlántico con las costas peruanas del Pacífico. Y hay una suerte de competencia regional. Perú y Brasil han logrado posicionarse estratégicamente, lo que podría reducir la utilidad de la ruta bioceánica para Paraguay. Porque si ellos potencian todo ese bagaje de producción y qué sé yo, de aceleración ferrocarrilera más al norte, entre Brasil y Perú, eso podría reducir la utilidad o la importancia de la ruta bioceánica para Paraguay. La inversión en infraestructura no garantiza automáticamente un acceso efectivo a mercados si no se considera la competencia. ¿Qué decís vos aquí, Casian? A ver, te vamos a escuchar una vez más. vale, Bruno, pues estas rutas
al fin buscan facilitar el comercio con Asia, ¿no? Y también un poco reduciendo la dependencia del canal de Panamá. Como sabemos, por ejemplo, muchas de las exportaciones de Brasil o pasa ahí por el canal de Panamá o baja al fin el sur, el punto más sur de Argentina y pasa por ahí hacia Asia, ¿no? Y entonces, sabiendo esto y sabiendo también el beneficio que va a traer estos dos, bueno, quizá estas dos nuevas rutas, podría, como ya sabemos, minimizar el tiempo de la mercancía yéndose de un punto al otro de como 10 hasta 14 días y también reduciendo el coste a como 20%, ¿no? Pero ahora también te quiero comentar esto, Bruno, que el proyecto ferroviario, ¿no?, entre Brasil y Perú, aunque al momento menos avanzado, tiene un impacto estratégico que es inmediato también, porque como sabemos, Shanghái está operativo desde fines del 2024, ya el año pasado, y cuenta con la infraestructura de clase mundial financiada de China, lo mejor, lo más moderno, lo más nuevo. Lo más moderno, también, sí, lo más moderno, lo vanguardista. Exacto. Y lo más interesante aquí también es, Bruno, que el puerto de Chancay también tiene unas profundidades mucho más amplias y grandes que, por ejemplo, en Chile. Y por eso al momento vemos entre Perú y Chile esta competencia, que al fin va a ser una buena competencia también para Chile, para modernizar su infraestructura. Y vemos que sí, al momento es mejor que la mercancía pase por el puerto de Chancay, ya que cuenta con lo que tiene que ver con un mar más profundo, ¿no? Sí, justamente, o sea, el litoral marítimo que tiene Perú consta de mayor profundidad para los grandes barcos que vienen, las embarcaciones que vienen de China, y en cambio el litoral chileno no tiene tanta profundidad, el litoral marítimo chileno no tiene tanta profundidad, y entonces barcos más pequeños pueden, digamos, recalar ahí. En cambio, en el Perú no. En el Perú esos grandes barcos, gigantescos barcos, pueden llegar porque las profundidades son mayores de las aguas ahí. La costa del Perú es más profunda en términos de su plataforma continental que la de Chile, por ejemplo. Perú tiene una estrecha franja costera que desciende abruptamente hacia las profundidades oceánicas, mientras que Chile tiene una plataforma continental más ancha en algunas zonas, y después empieza a declinar esa plataforma. La costa peruana se caracteriza por ser estrecha y tener una plataforma continental que desciende rápidamente hacia el Océano Pacífico. De golpe baja directamente, y esta zona es conocida por sus ricos recursos pesqueros y su importancia para la economía peruana. Y la plataforma continental peruana también se extiende hasta las 200 millas náuticas, donde se encuentra el dominio marítimo del país, según el Decreto Supremo 781 de 1941. En cambio, las profundidades chilenas, de las costas chilenas, la costa de Chile, aunque también se encuentra en el Océano Pacífico, presenta una plataforma continental más variable. En algunas zonas, la plataforma continental chilena es más ancha que la peruana, mientras que en otras es más estrecha. Y el extremo sur de Chile, conocido como el Cabo de Hornos, se caracteriza por aguas profundas y un relieve submarino accidentado. Y la disputa marítima entre Perú y Chile se centra en la delimitación de las zonas marítimas correspondientes a cada país, lo que afecta a la extensión de sus plataformas continentales, según la controversia de delimitación marítima. A ver, Casián. Bueno, Bruno, primero, exactamente, es así, muy, muy interesante todo. Y si vemos el país que se va a beneficiar más que todos los otros, es Brasil, ¿no? En fin, Brasil es el país ahora principal que no solo beneficia con su mercancía en el sur y el norte también,
pero también está en esos dos proyectos, si al fin los van a crear, ¿no? Especialmente el segundo, que hablamos entre Perú y Brasil, ¿no? Lo interesante también es, si miramos al Paraguay, en el corredor bioceánico que tenemos nosotros, el Paraguay al momento casi ya construyó todo, obviamente aún queda un poco en el Chaco, pero principalmente, y cosas muy interesantes acá son lo que tiene que ver con, por ejemplo, el Carmelo Peralta, ¿no? Y el Puerto Murtiño. Y hay, por ejemplo, hay puentes que están construyendo al momento y hay un avance, dicen ahora, del como 70% por este puente. Y también hay otro puente que es en Pozo Hondo hasta Misón La Paz, en Argentina, o con Argentina. Entonces, estos dos puentes, primero, lo están construyendo para hacerlo de una forma más fuerte, para también así permitir que los camiones que son a veces muy, muy pesadas con mucha mercancía. Sí. También, porque al momento la infraestructura no es muy buena ahí y obviamente esto es una buena cosa. Pero lo que vemos, el país que se está retrasando más que todos los otros, no es el Paraguay, no es Brasil, no es Argentina, pero es Argentina, ¿no? Y Argentina ahora por su política, como sabemos, muy a veces inestable, por su situación económica, al momento vemos que se estancó un poco en lo que tiene que ver con la región argentina, ¿no? Pero bueno, al menos parece ahora que pronto, quizá al fin de este año o el año que viene, ya vamos a ver algo que ya está funcionando, que ya creo que sería una cosa que nos va a poner muy, muy alegre a nosotros paraguayos y al resto del continente. Y bueno, no, yo al menos estoy muy feliz que se está construyendo eso. Yo sé, mirando de mi perspectiva única, que los dos proyectos estos van a complementar uno al otro. Yo creo que esto es un hecho claro que se puede ver, aun si a veces hay teorías que con este nuevo proyecto entre Brasil y Perú va así decir destruir el otro que teníamos con nuestros 4 países. Yo no creo que es la verdad, ya que hay tanta mercancía, hay tanta demanda y también China también quiere diversificar y Brasil también sus fuentes de también donde pueden pasar la mercancía. Y el Paraguay, al fin, es en el centro, en el corazón del continente y yo creo que nosotros vamos a resurgir, como comentó el presidente, ¿no? Sí, Ojalá. vamos a resurgir, esperemos. Pero Argentina tiene el milagro económico de Milei, también, querido Casián, que es muy real. La inflación se hunde al 1,5% y toca mínimos no vistos desde el 2020. Quiere decir que en este año de gobierno, en el primer año de gobierno de Milei, se obró un milagro económico porque el país que mayor cantidad de inflación tenía, ahora tiene tan solo 1,5% en un año. Quiere decir que está haciendo bien las cosas este señor con su administración. Estoy hablando de Milei. Y esperemos que sigan apoyando al presidente, los argentinos, al presidente suyo, para que concluya con su exitoso deseo de sacar del default a la Argentina, ¿verdad? Porque al final de cuentas se persigue eso. La inflación en Argentina no era tan baja desde mayo del 2020, con el COVID en ese momento, y ahora es la 13ª moderación de la inflación anual consecutiva. Esta es la 13ª moderación de la inflación anual consecutiva que tiene la Argentina, si se excluyen los factores atípicos del COVID. Sería la inflación más baja desde el 2017. Quiere decir que está haciendo un buen trabajo, Milei, ¿no te parece, Casián Peña? No, 100%. Yo creo que al fin él es uno de esos políticos, un presidente que no toma, digamos, la vía populista de dar dinero y plata como los que vinieron antes, pero él ya dijo en su campaña muchas veces que vamos a sufrir una temporada, y aún están sufriendo, como sabemos. En teoría muchos paraguayos están como sabemos, mucho mejor, aún si también hay mucho que mejorar en nuestros países, ¿no?
pero yo sí que creo que en los años que vienen Milei va a marcar como ser un presidente al fin que vamos a mirar atrás como un líder que sí, hizo lo correcto, aun si era quizá lo que no era popular en ese momento, ¿no? Y bueno, y también si hablamos ahora sobre el Paraguay y quizá el rol que va a asumir Paraguay en los próximos años, yo creo que si Paraguay no asume su rol ya de un momento al otro, si no se queda actualizado, y también una cosa muy importante también es se relacione mejor con Brasil y quizá pronto con China, yo no sé. Así Paraguay se puede permanecer como un punto clave en el continente. Pero si no, Paraguay no tiene un asesor muy bueno, un presidente muy bueno, es imposible que el Paraguay va a ser un nodo clave en el continente. Sí, un nudo clave continentalmente. Bueno, pero también está ganando terreno la influencia de China, volviendo otra vez al primer tema de esa conexión ferrocarrilera entre Brasil y Perú a través uniendo el Atlántico con el Pacífico. Influencia de China en América del Sur. Sabemos que tanto en el Perú está China, en el sur de Argentina está China, con Brasil está China. La creciente relación comercial de China con América del Sur plantea un desafío y Paraguay al depender de Taiwán se encuentra en una situación menos favorable frente a otros países que han sabido diversificar sus relaciones comerciales. Ese es un gran tema que se debe de analizar, querido Gasián Peña. Y los intereses políticos son varios. La crítica hacia los políticos locales resalta un patrón donde las decisiones son impulsadas por beneficios personales más que por una visión a largo plazo para el país, para el Paraguay en este caso. Esto limita el desarrollo de un proyecto país que busca el bienestar general. Se necesita de un cambio también, querido Gasián. Es crucial que Paraguay replantee su estrategia económica y busque alianzas que realmente beneficien al Paraguay, al país todo. La reflexión sobre el uso de recursos y la planificación a largo plazo es fundamental o son fundamentales para evitar quedar rezagados. Y concluimos con esto: la situación de Paraguay requiere una evaluación profunda y un cambio en la forma en que se abordan las inversiones y las relaciones internacionales. Solo así se podrá garantizar un futuro más próspero y sostenible para todos. No sé si comulgás con esta idea, querido Gasián. Bruno, hay un dicho también del norte de Europa, que es que hay que aprender y conquistar con los ojos, ¿no? ¿Y qué significa ese dicho? Significa que hay que aprender de los que vinieron antes y hay que copiar a los que hacen cosas bien, ¿no? Y si yo miro, por ejemplo, a Bolivia, un país que se quedó atrás, un país donde el Paraguay aún, digamos, siendo más pequeño, lo que sea, domina a Bolivia en términos de PIB per cápita, etcétera, etcétera. Tienen también muchos recursos muy importantes. El Paraguay aún es un país mucho más estable, aún políticamente. Y también es la razón porque, si miramos ahora a esta ruta que yo te hablé, Bruno, sobre Perú y Brasil, conectando las dos aguas diferentes, ¿no? Antes, los dos océanos, sí, los dos océanos. Los dos, el Atlántico y el Pacífico. Lo interesante aquí, Bruno, es que antes Bolivia también era parte de este acuerdo y había al menos negociaciones. Esta negociación aún no está concretada, ¿no? Eso lo quiero dejar en claro, pero Bolivia tenía un rol mucho más importante. Pero ahora, por el hecho que son un país inestable y también con una infraestructura no modernizada, yo creo que quizás se va a quedar atrás Bolivia. Y así solo esta carretera que vemos ferrocarrilera, sí, Brasil a Perú, no va a ir por Bolivia, sino va a cruzar ahí directamente, conectar Brasil con Perú sin pasar por territorio boliviano. Así es, Bruno, porque también hay una región que se llama Acre y va a pasar por ahí.
Y entonces eso para nosotros paraguayos también nos debe dar un mensaje claro, que si no tenemos esa política estable, si nosotros no miramos hacia adelante, vamos a quedarnos atrás como Bolivia, ¿no? Entonces es importante que aprendamos de eso y también que formemos buenas relaciones con los demás, porque la razón por qué también toqué este tema, Bruno, es que alguien me mandó un mensaje, una persona en los medios en Paraguay, y me dijo, che, Kasian, mira, tenemos este problema, ¿qué pensás de esto? Me comentó unos datos. Y él comentó que él cree que Paraguay se va a quedar atrás, ¿no? Que el Paraguay no está bien aliado y quizá ahora con esta nueva ruta va a despasar, digamos, la importancia del rol del Paraguay, ¿no? Pero si uno lo investiga bien, yo aún creo que tiene una esperanza el Paraguay si hacen un buen trabajo. Y también hay que pensar de una cosa, Bruno, que es el hecho del Canal de Panamá, ¿no? Los Estados Unidos, como hablamos muchas veces, se queda atrás. Cuando estaba en Estados Unidos, en Washington, hace 1 o 2 semanas, cuando hablé con personas del Pentágono y también del Departamento de Estado, una gran preocupación es que la mercancía no va a pasar más por el Canal de Panamá, que tiene muchos problemas, pero ahora por estas 2 rutas, quizá, ¿no? Y eso obviamente va a minimizar la influencia que va a tener Estados Unidos más y más. Y como sabemos, otra vez, China va a asumir ese rol dominante en la región, ¿no? Y yo al menos tengo un pensamiento que es el que creo, al menos quizá el rol y la influencia que va a tener en China, quizá nos va a traer un poco más seguridad en nuestras naciones y nos va a forzar a actuar de una forma más responsable si queremos inversión en el continente. Inversión segura. Bueno, está muy bien tu enfoque, querido Kasian. Y acá en Asunción arrancó la conferencia número 65 de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas. Se lleva a cabo acá en Paraguay con la participación de 24 delegaciones, enfocándose esta conferencia de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas en el fortalecimiento de la seguridad regional frente a desastres naturales, amenazas transnacionales y crisis humanitarias. El presidente Peña destacó la importancia de la cooperación internacional y la unidad entre países para enfrentar desafíos como el narcotráfico y el crimen organizado. Además, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Julio Fullaondo, subrayó el papel del sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, SICOFA, como herramienta fundamental para la integración y la capacitación. La conferencia 65 de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas, que se lleva a cabo acá en Asunción a partir de este 17 de junio al 21 en este año 2025, es un evento que tiene lugar en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, en Paraguay, con la participación, ya decíamos, de 24 delegaciones de diversas Fuerzas Aéreas de América, y está organizada por el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, SICOFA. Bueno, y las autoridades almuerzan hoy en San Bernardino, en el Museo Aviadores de Carmiña Falabella, quien estará con nosotros mañana miércoles a las 11 aquí, porque el lunes se recordaba a Silvio Pettirossi, que fue el primer aviador paraguayo. Por eso nuestra estación aérea se llama la Internacional Silvio Pettirossi. Bueno, querido Kasian, y cuando mencionabas en nuestro contacto anterior que estuviste disertando en la Boeing, justamente en a unas horas de nuestro contacto se había estrellado un Boeing de Air India, ¿verdad? Donde fallecieron más de 270 personas. Y lamentablemente yo no supe de ese informe, de esa tragedia aérea, en el momento en que hablábamos, porque si no te iba a preguntar qué sabías vos.
de ese accidente y que suben ahora como muertos numéricamente a 279. Suben a 279 los muertos, casi 280 en el accidente de avión en la India. ¿Qué vos sabías en aquel momento cuando cae el avión? Nadie te dijo nada, ya que tuviste contactos con los de la Boeing ahí en Washington. Nadie te dijo nada, no preguntaste nada respecto a este accidente, a este avión Boeing que se estrelló, que se cayó y que mató a 280 personas. Sí, Bruno, bueno, cuando yo di mi charla, mi discurso, ¿no? Era unos días antes de lo que sucedió. Pero yo sí hablé con personas acerca de este asunto y hay alguna información, obviamente, que aún se puede comentar, aún que no se puede comentar, ¿no? Pero es algo trágico y condolencias van a toda la gente y bendiciones también y fuerza a toda la gente que sufrieron este asunto. O sea, los familiares en este caso, vale. ya porque... Y ellos, ¿verdad? Pero bueno, al fin hay tantos aviones que manejan, bueno, hay tantos aviones en el mundo, ¿no? Que sobrevuelan. Miles. Entonces, hay dos empresas fundamentales, Airbus y Boeing, y como hay una cantidad increíble de Boeings, lastimosamente pasa demasiado estos incidentes, que a veces es por culpa del avión en sí, pero a veces también por otras cosas técnicas o por la persona que conduce el avión, ¿no? Y bueno. Así mismo. Bueno, el balance de víctimas mortales de esa tragedia que la mencionamos de vuelta, del vuelo A1171 de Air India, ha superado la cifra de los 270. Ya son casi 280 los muertos según los registros que nos acercan ahora. Y de todas esas víctimas, 241 eran pasajeros a bordo del avión. El saldo anterior daba cuenta de 265 muertos. Y ahora ya se arriba a casi 280 el número de muertos en este accidente, donde un solo ser humano salió caminando. No sé, fue un milagro esa acción de este señor, el único que sobrevivió a ese accidente, que salió caminando y lo vieron emerger entre el humo y las llamas a este señor. Y bueno, yo veía delante mío las azafatas y otros pasajeros muertos. El único sobreviviente del avión que chocó en India revivió la tragedia. Es un ingeniero británico de ascendencia hindú, Vishwas Kumar Ramesh. Brindó una entrevista también desde el hospital donde narró su experiencia tras el impacto y los segundos cruciales que le permitieron escapar. En segundos él escapó, no sé cómo fue, pero... Bueno, hay que seguir adelante, la vida es así, tiene sus bemoles también, tiene sus momentos gratos, sus momentos de desarrollo, como bien señalabas, con esta ruta ferrocarrilera entre Brasil y Perú que se está concretando, y estos momentos trágicos que ocurren también y últimamente perjudicando a gente que vuela, y que vuela en demasía, y porque los aviones caen y porque no son atendidos técnicamente lo suficientemente, y ese tipo de cosas. Entonces yo saco en conclusión que la gente tiene que concentrarse más en cada uno de sus trabajos específicos. No importa lo que realicen estas personas, lo que sea, pero hay que hacer a conciencia el trabajo. Para que no ocurran estos hechos tan lamentables. ¿No te parece, querido Casián? Me parece exactamente así, Bruno. Cuando yo también, no sé, es una coincidencia ahora, pero cuando yo di mi charla ahí en la casa matriz de Boeing y hablé con mucha gente, yo siempre digo que lo que digo a jóvenes, pero también gente de toda edad, obviamente, es principalmente si hacen un trabajo que lo hagan bien, ¿no? Si ya van a gastar un cierto tiempo haciendo algo,
¿por qué no lo hagan bien, ¿no? ¿Por qué no lo van a hacer bien? Exactamente, y eso yo creo que es una filosofía que solo es positiva, que no tiene nada negativo en sí. Da igual si trabajas en la construcción, si trabajas en un banco, si, en la agricultura, da igual lo que es, hay que hacerlo con una pasión, y la pasión, la garra guaraní o la pasión latina es algo que no tienen muchos países, pero lo tenemos nosotros, y debemos de utilizar ese hecho, esa pasión que es muy única. Lo vemos en nuestra música, en nuestros artesanos y en todo lo que nos rodea, ¿no? Y también somos famosos por tener esa pasión, y no debemos de dejarlo de ir descuidarla, nunca. de descuidar esa pasión que uno Y tiene. Bruno, antes que me vaya, la única última cosa que quiero destacar aquí es el hecho que a mí me gusta analizar a veces las dinámicas que vemos entre muchos países, ¿no? Y también hablé con unos colegas europeos y de Estados Unidos, como ya comenté. Y yo noto una cosa, que es lo que noto, que ahora Europa y Estados Unidos tienen una presión increíble para invertir en Sudamérica, para invertir en el Paraguay y para invertir en los países vecinos de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ven esa influencia masiva china. Yo hablo con tanta gente acerca de este tema y me comentan eso. Y lo interesante es porque hay tanta presión ahora para invertir en nuestro continente. Va a crear, yo creo, muchísimos nuevos proyectos de infraestructura que nos va a beneficiar porque lo hacen digamos, para beneficiarse ellos mismos. Estoy hablando ahora de Estados Unidos o de Europa. Ellos quieren beneficiarse por tener más influencia en el continente sudamericano o la región latinoamericana, y así van a invertir más, y eso nos va a beneficiar a nosotros. Entonces, yo creo que estamos, si asumimos ese rol bueno, va a ser increíble si miramos atrás 20 años adelante, que también no debemos de olvidar que es la primera vez que vamos a tener una ruta directa y buena y eficiente que va del Atlántico hasta el Pacífico. Eso es una cosa que va a beneficiar a tantos productores, a la comunidad chaqueña y tanta otra gente también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cassian. Y no nos damos cuenta, pero lo que dejó pasar Estados Unidos, que es la región sur de América, está aprovechando China. China está aprovechando lo que no dio tanta importancia a Estados Unidos. Y entonces es como una lección que le está dando a los norteamericanos, diciendo: yo estoy ahora en América del Sur, mientras no sé en qué está Estados Unidos, ocupándose de la guerra allá y allá y allá y en todas partes, y desatendió su territorio trasero, y entonces ingresó ahí China continental, que está teniendo una repercusión increíble. Y esto de la vía ferrocarrilera mencionada, que nos unió hoy a vos y a nosotros en esta charla, es la que está prosperando, y Brasil unirá el Atlántico con el Pacífico del Perú ferrocarrileramente, y nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo, o por lo menos hubiéramos también dado parte de nuestro territorio para que por ahí pase también ese ferrocarril, que perfectamente podía pasar por ahí, ¿verdad? También. En fin, muchas gracias, querido Cassian. Hay que despertarse nomás. Hay que despertarse. ¿De qué sirve esta famosa conferencia de jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas acá en Asunción? Tenemos una pista que es espectacular ahí en el centro del Chaco, que es la mejor pista de América, la pista, ¿verdad? Pero le falta el cascarón, le falta el aeropuerto. Eso se tiene que convertir en un hub. Y ya que viene toda esta gente de 24 países, 24 delegaciones, ¿por qué entonces no se muestra esa posibilidad o se demuestra esa posibilidad? Y a ver si nos dan una ayudita y podamos tener ahí un aeropuerto internacional en el Chaco, que es lo que necesitamos nosotros, valiéndonos de la idea de que somos mediterráneos, somos un país mediterráneo y necesitamos la conexión aérea a gritos con el mundo entero. Muchas gracias, gracias. Y tenemos mucha suerte que en la guerra del Chaco, al menos nosotros pudimos como paraguayos tener nuestra tierra del Chaco, que como sabemos después de las Amazonas
viene el Chaco, ¿no? En términos de importancia, en términos de tamaño, Chaco es algo increíble que tenemos y que no usamos, ese potencial ahí, era un potencial que no se usó, pero ahora quizás se va a usar y se va a usar para algo bueno y va a beneficiar a todos nosotros. Y la última cosilla nomás, ahora, si yo miro a Estados Unidos mirando a Sudamérica, yo lo veo un poco como si te deja la novia, ¿no? Y ahora por la primera vez notas que perdiste y ahora quieres volver otra vez con ella. Eso es de la misma forma como yo veo la relación de Estados Unidos y de Sudamérica, y quizá nos va a beneficiar a nosotros para que se despierten y que nos miren a Paraguay y el resto del continente. Gracias, Bruno. ¿Y a vos alguien te está mirando también? ¿Alguna novia por ahí perdiste o no? No, Bruno, no, acá todo relajado. Sin estrés, sin estrés. Sin estrés. Bueno, querido Cassian Peña, muchísimas gracias. Thank you very much. Dankeschön, muchas gracias.